La Iglesia Católica, una de las instituciones religiosas más influyentes de la historia del mundo y que actualmente se encuentra inmersa en controversias, tanto por corrupción al interior de esta, que ha significado sanciones contra un cardenal por corrupción, lo que es bien sabido que ocurre en el Vaticano de manera bastante concurrente, y simultáneamente por reformas impulsadas por el Papa Francisco, que intentan romper un poco con la doctrina religiosa que lleva miles de años, dirían algunos siglos, de carácter más bien conservador, por supuesto, para impulsar ciertas reformas que algunos califican más de liberales o de progresistas, particularmente con respecto a las bendiciones de las uniones entre personas del mismo sexo. Todo eso en medio también de un historial también de posibles reformas en materia, por ejemplo, del celibato al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Y vamos a ver por qué es esto, cuáles son las consecuencias a nivel internacional y cuál es particularmente la razón por la cual esto lo están impulsando. Tal como lo indicamos al inicio del programa, recientemente se acaba de hacer una reforma al interior de la Iglesia Católica que busca permitir que los sacerdotes de dicha religión puedan bendecir a parejas del mismo sexo, ¿no? Ahora, para hacer un repaso rápido sobre esto, porque no nos vamos a meter en temas teológicos ni esos detalles para entrar mucho en eso, pero en la práctica esto implica que aunque no se considera eso como un matrimonio, porque no está permitido por su doctrina religiosa, ¿no? Ese tipo de práctica entre personas del mismo sexo, esto que es una bendición implicaría que se bendice dicha unión sin considerarlo como una unión matrimonial, ¿no? Ahora, esta reforma que se aprobó a nivel interno, digamos que tampoco es algo tan de cambio, ¿cómo decirlo?, radical como querrían algunos de los reformistas al interior de la Iglesia Católica. Hay que tomar en cuenta que dentro de las facciones de poder de dicha institución, que es bastante poderosa a nivel de riqueza, como también a nivel de sus estructuras jerárquicas, siempre ha habido una serie de facciones y en los tiempos modernos las facciones principales son principalmente los que llamaríamos reformistas, y quieren impulsar cambios como estos, incluso ir más allá, como eliminar el celibato, poder eliminar, por ejemplo, las prohibiciones de matrimonio. Es el tema de que las monjas pudieran cumplir el mismo rol que sacerdotes, cosas por el estilo, lo que llamaríamos los tradicionalistas o más conservadores, que mantener las estructuras eclesiásticas actuales, que ya de por sí son unas reformas que se hicieron con el Concilio Vaticano II. En los segmentos aún más conservadores habrá uno que otro, algunos lo llamarían más reaccionarios, pero con el tiempo fueron alejándose igual de la estructura de poder de la Iglesia, y el sector, podríamos decir, centrista, que es un punto intermedio entre ambos, ¿no? Y lo que esto podríamos decir es casi como una posición de esa centrista al interior de la Iglesia, más allá que el Papa Francisco, que es argentino y tiene influencia del peronismo argentino, tema aparte, está impulsando, siendo él de una ala más reformista. Ahora, estas no son las únicas cambios que él ha intentado hacer. Ya, por ejemplo, está preparándose para ser enterrado porque su salud está empeorando fuera del Vaticano, lo que rompería una tradición que lleva más de un siglo de enterrar a los papas fallecidos en el Vaticano, a la vez que él ha impulsado en el pasado incluso la consideración, aunque oficialmente no se ha hecho, de eliminar el celibato y las prohibiciones matrimoniales al interior de la Iglesia, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que ese cambio, más allá de las doctrinas que hacen los distintos papas, no tiene origen, por ejemplo, con la Biblia misma o cosas por el estilo, sino que es una prohibición que se estableció antes del año 1000, si no me equivoco era por el siglo IX, por ese tiempo, porque había algo que ocurría mucho, es que se casaban los sacerdotes en el primer tiempo del cristianismo, tenían hijos y familia, e inevitablemente eso empezó a generar ciertas dinastías eclesiásticas, al igual como había dinastías de nobles que tenían bastante corrupción y acumulación de poder al interior de la Iglesia, ¿no? Entonces se establecieron ese tipo de prohibiciones para supuestamente hacer de que eso no ocurriera. Ahora el que conozca la historia de la Iglesia Católica sabrá que eso no se cumplió demasiado, porque en bastantes periodos hubo gran cantidad de corrupción, habrá conflictos bélicos, unas políticas también muchas veces de nepotismo muy importante, una degeneración enorme de ciertos papas en ciertos periodos, y muchos papas y cardenales que tenían familias enteras, especialmente en periodos como el Renacimiento, durante la Edad Media, ¿no? Ese tipo de cosas no eran raras para nada, ¿no? Y en medio de toda esa situación, también hay que tomar en cuenta que esto se da en un contexto en el cual ha habido gran cantidad de corrupción en la Iglesia Católica. Ahora, eso tampoco es nuevo. Históricamente la Iglesia Católica ha tenido una gran cantidad de riqueza, ya sea con los diezmos, ya sea cuando vendían las indulgencias en la Edad Media, y que significó eventualmente los movimientos de la Reforma y todos los movimientos también proto-reformistas que hubo, protestantes a lo largo de la Edad Media, que fueron suprimidos como herejías por la Iglesia Católica, pero eventualmente no pudieron hacer eso con
los evangélicos, protestantes y los luteranos y todas las otras diferenciaciones religiosas que surgieron en el siglo XVI y XV. Pero de todo eso, que con los husitas comenzó eso, en lo que hoy día es República Checa o Chequia, pero siempre ha habido corrupción, mucha. Ahora lo que ha ocurrido es que por primera vez en el Vaticano se envía a prisión y se condena a un cardenal, los cargos más altos de la iglesia, por corrupción. Eso es lo que se informa, ¿no? Lo que dice bastante, tomando en cuenta que no es una institución reciente, sino bastante milenaria, ¿no? Ahora esos son buenos cambios, pero eso muestra un poco de la decadencia que hay al interior de dicha institución. Porque algo que ocurre es que aunque hay muchos católicos, que son millones y millones a nivel mundial, cientos de millones, si es que no miles de millones, de todas maneras igual había tenido especialmente en Latinoamérica, en ciertos países como Chile, o también en países europeos, una caída. Sigue siendo importante, por supuesto, por una caída. Y eso ha llevado a que, por un lado, algunos digan que hay que volver a esa religiosidad más tradicional y mucho más estricta, mientras que otros buscan, como dice el Papa Francisco, un poco adaptarse al mundo moderno y hacer este reformismo, ¿no? Ahora, como siempre, los cambios en las iglesias son sumamente lentos y también muy burocráticos, entonces no se adaptan rápidamente, ¿no? En consecuencia, lo que hemos visto a nivel mundial es que las otras ramas cristianas que crecen mucho más fuertes son, por ejemplo, las ramas evangélicas y protestantes, que yo siempre me ha dado la impresión que son más sinceras un poco con sus creencias religiosas. Siempre me ha parecido un poco raro esto de la riqueza impresionante que tiene la iglesia católica y cómo tienen todas estas cosas llenas de joyas y que son críticas que se hicieron por las iglesias evangélicas, ¿no? No es que haya un problema con la riqueza en sí, pero tomando en cuenta que se supone que es un enfoque espiritual y que el mensaje del cristianismo no es particularmente enfocado en los niveles de poder y riqueza que tiene la iglesia católica, bueno, un poco contradictorio. Y además de que muchas de sus restricciones o adoraciones son un poco, no de origen, podríamos decir, bíblico, sino que posterior. Entonces, eso siempre, tema personal, me ha llamado un poco más la atención el mundo más evangélico y protestante, que fueran más consistentes con ese tipo de elementos. Y a pesar de que los tiempos modernos ya no están con las guerras religiosas que tuvieron en su momento en la Edad Media y también en la Edad Moderna, de todas maneras siempre han tenido un poco esa rivalidad interreligiosa, porque a pesar de ser ramas cristianas todas, tienen sus diferencias, ¿no? Son distintas ramas de la misma religión. Entonces vamos a ver un poco cómo se da ese desarrollo, porque ha habido cada vez más quiebres al interior de la Iglesia Católica y cómo es posible que en algún tiempo fallezca el Papa Francisco, que ha sido bastante controversial a nivel internacional y es bien odiado por sectores más conservadores y de derecha, particularmente porque tiene unas tendencias más progresistas a nivel moral. Vamos a ver si el siguiente papa es de una tendencia conservadora que vuelve para atrás en estas materias o si se consolida esta tendencia más bien reformista, media liberal, media progresista al interior de la Iglesia Católica y cuáles serían sus consecuencias, ¿no? Vamos a ver. Ahora, de todas maneras, yo creo que en algunos puntos sí sería bueno reformas en la iglesia, particularmente en sus vínculos con la mafia, las estructuras de corrupción que hay en Italia, en el Vaticano, y también particularmente las materias que tienen que ver con las amplias cantidades de riqueza, muchas de ellas obtenidas de manera no muy legítima a lo largo de su historia. Pero bueno, son las situaciones que se están dando al interior de dicha institución. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos cambios que se están dando en la Iglesia Católica por parte del Papa Francisco y simultáneamente los casos de corrupción que lo acogen? Que hace tiempo se sabían que estaban presentes, se sabe también que había muchos vínculos con la mafia en su momento y se sospecha que los hay aún, pero que finalmente hay alguna condena primera, ¿no? De un cardenal. ¿Les parecen positivos los cambios? ¿Negativos? ¿Creen que tiene que reformarse más? ¿O si continuar y volver a lo que sería el pasado a nivel de lo que es el catolicismo? Y simultáneamente, ¿creen que va a seguir en decadencia un poco la Iglesia Católica en pos de un beneficio de las iglesias protestantes y evangélicas o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, les recuerdo que me pueden recomendar temas, noticias, materias de análisis, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.